sí, el tiempo es de nuestro hermano. Sí, por favor, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias a todos ustedes, ¿verdad?, que están de ese lado. Para mí es un privilegio, un honor el poder participar en la edificación de la palabra, ¿verdad? Y pues yo quisiera empezar de lleno en este momento, ¿verdad?, puesto que es a lo que hemos planeado, ¿verdad? Es para lo que hemos planeado estar en esta transmisión. Y pues vamos a hablar en cuanto a la palabra de Dios que se encuentra en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Seguramente conocen los versículos y vamos a leerlo juntos para poder meditar en la palabra de Dios, que dice de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, como ya ustedes lo imaginarán, ¿verdad?, en el título, vamos a hablar del evangelio, del poderoso evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Y primeramente vamos a hacer notar, ¿verdad?, que como todos aquí sabemos, en este mundo en el cual vivimos, que es transitorio, hay muchas clases de poderes. Está el poder económico, está el poder político, el poder social, está el poder militar, ¿verdad? Y hay muchos más poderes, ¿verdad?, que nosotros sabemos como hijos de Dios, que al final de cuentas son poderes que no tienen una base tan firme, ni un alcance tan grande, y por supuesto no tienen el poder a comparación, ¿verdad?, del poder que tiene el evangelio de Jesucristo, por supuesto. Un poder en un evangelio el cual fue diseñado por Dios para que la vida del ser humano cambie, para que exista una esperanza en una vida eterna, para que exista esa esperanza en una basada en un poder, ¿verdad?, que no tiene comparación. Para dar inicio, ¿verdad?, a esta pequeña lección, vamos a mencionar, quisiera mencionar cómo el poder del evangelio llegó a la vida de una persona llamada Saulo, ¿verdad? Una persona que se oponía al evangelio de nuestro Salvador Jesucristo en gran manera. Inclusive Saulo aprobaba, ¿verdad?, que los cristianos en aquel tiempo sufrieran y fueran muertos y fueran perseguidos por causa del evangelio. Saulo participó de la muerte de muchos cristianos, incluyendo a Esteban, como nos relata Hechos capítulo 7, verso 58. Dice la Escritura que él arrastraba hombres y mujeres. En Hechos capítulo 8, versículo 3, nos dice de esta manera: mientras tanto Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia, entraba a las casas
sacaba por la fuerza a hombres y mujeres y los encerraba en la cárcel. Asolaba y perseguía a la iglesia hasta la muerte. Esa era la misión que él se había puesto. Eso era lo que él tenía en su mente, ¿verdad? Acabar con el cristianismo, acabar con los cristianos, erradicar de alguna manera y que no se volviera a hablar de Jesucristo. En sí, Saulo no perseguía a la iglesia como se lo hizo saber nuestro Señor, sino que perseguía a Jesucristo mismo. Si leemos en Hechos, capítulo 9, versículo 4 y 5, dice de esta manera: Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5 dice: ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió. Es a mí a quien estás persiguiendo. Seguramente, ¿verdad?, en ese momento Saulo empezaba a entender pues que no estaba persiguiendo a los cristianos, sino que ese afán de acabar con ellos, pues estaba dirigido su ataque principalmente a nuestro Señor, ¿verdad? Él le dice: ¿por qué? Dice: es a mí a quien estás persiguiendo, perdón. Saulo hizo mucho daño a los creyentes en Jerusalén. En Hechos 9, también, en el versículo 13, dice así: Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Azotaba a los santos del Señor y los amenazaba de muerte. Hechos capítulo 22, verso 19, nos dice de esta manera, ¿verdad? Yo contesté: Señor, esta gente sabe que yo iba a todas las sinagogas para atrapar a los que creían en ti. Los llevaba a la cárcel y los maltrataba mucho. Dice así, de esta manera. Hizo muchas cosas contra el nombre del Señor. Hechos 26, 9. Dice de esta manera: disculpen el tiempo. Dice Hechos 26, 9. Antes, dice él, yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Bueno, Pablo habla de esta manera, ¿verdad? Una vez que él había creído, se había arrepentido y se había bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, ¿verdad? Podríamos hablar, ¿verdad?, de todo el daño que Saulo, antes de ser cristiano, ¿verdad?, hizo a la iglesia y pretendía seguir haciendo más daño a la iglesia, ¿verdad? Castigó a los cristianos en la sinagoga, los obligaba a negar la fe, se enfurecía contra ellos, dice Hechos 26, 11, dice: muchas veces los castigué en la...
que experimentaron el poder del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos, verdad, como hijos de Dios, el entender el poder de Dios por medio de su Evangelio? Primeramente quisiera mencionar, ¿verdad?, que la palabra poder que aparece en estos versículos que leímos en Romanos, que del griego significa dunamis, es una de las 4 palabras griegas que designan un poder muy grande, dunamis, que tiene que ver con la energía, la capacidad, una gran fuerza, habilidad grande, fortaleza, poder divino que vence a toda resistencia. Lo que leímos en Romanos 1:16 habla de ese poder. Repito, ¿verdad? El poder divino que vence toda resistencia. Ahora bien, hermanos, me gustaría mencionar que como hijos de Dios, pues muchas veces tendemos a tal vez no olvidar el poder del alcance del Evangelio, pero sí a desanimarnos en cuanto a lo que puede hacer ese poder, a lo que puede a lo que puede lograr el poder del Evangelio en la vida de nosotros y también en la vida, hermanos, de aquellos, sobre todo de aquellos que todavía no le conocen. Saber que el Evangelio es poder de Dios es razón suficiente, hermanos, para no avergonzarnos, así como está, Pablo, ya una vez convertido, escribe esta carta, ¿verdad?, que según los historiadores la escribe en Corinto, por ahí del año 57 después de Cristo, aproximadamente. Y ya él había experimentado el poder del Evangelio. ¿Cómo pudiéramos avergonzarnos de este poder con este alcance, verdad? No podríamos apenarnos de lo que creemos. Profesamos, predicamos y seguimos un evangelio poderoso, ¿verdad? No basado en sentimentalismos, ¿verdad?, como aquellos que son parte de sectas, denominaciones, sino basados en un poder real que cambia realmente la vida del ser humano. Y una vez más, cuando hablamos de ese poder, tenemos que transmitir a los demás con esa convicción, ¿verdad?, de que les estamos mostrando un poder que no tiene nada que se le parezca, ni tiene ninguna competencia, ¿verdad?, en cuanto a los poderes de los cuales hablamos al principio. El poder del Evangelio, hoy, hermanos, de ningún modo ha aminorado o se ha desgastado. Está allí. Por supuesto, se requiere que hombres de Dios que quieran experimentar este poder para que Dios cambie la vida de aquellos que, como lo acabo de decir, todavía no le conocen, nos animemos, ¿verdad?, a que de una u otra manera, como puede ser este medio, ¿verdad?, ese poder del Evangelio sea conocido por aquellos pues que no le conocen. Hoy, actualmente, ¿verdad?, las redes sociales
y todos los medios de comunicación modernos muchas veces pueden influir en el miedo de las masas, en la desinformación, y la gente puede dar por un hecho algo, ¿verdad?, que a lo mejor no está comprobado. Y muchas veces son meras suposiciones de otras personas, ¿verdad? En el caso de en esta actualidad, ¿verdad?, que vivimos hoy, en cuanto a muchos que han decidido, ¿verdad?, no congregarse, por ejemplo, y me gustaría mencionarlo, ¿verdad?, porque trata el ser humano de seguir con una vida normal, ¿verdad?, la vida, en la rutina habitual que se llevaba a cabo en su vida. Y enseguida dice, ya no me voy a congregar porque me voy a contagiar de un virus. Pero siguen trabajando, pero seguimos yendo al supermercado, seguimos en contacto con los demás, pero enseguida queremos sacrificar el congregarnos. Es una contradicción muy grande, ¿verdad?, cuando tenemos la evidencia, la maravillosa palabra de Dios, que nuestros primeros hermanos tendían a tener muchas dificultades. Y no solo enfermedades, ¿verdad? Ellos eran despojados, ellos eran perseguidos, como lo acabamos de leer, no solo por medio de Saulo, ¿verdad? Eran perseguidos para ser muertos por causa del evangelio poderoso de Jesucristo. Y sin embargo, el evangelio prevaleció. El evangelio hoy sigue teniendo el mismo poder, porque estamos seguros, ¿verdad?, que muchos hombres y también mujeres creyeron en ese poder. Se agarraron fuerte de ese poder del evangelio, porque estaban convencidos, amados hermanos, que era la única verdad, y sigue siendo la única verdad tan poderosa como para cambiar la vida de ellos en aquel tiempo. Y que no había nada más valioso, ¿verdad?, que ese poder. Dice en Romanos, donde leímos al principio, Pablo hablando de esta manera, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Poder de Dios para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para qué sirve el poder de Dios? ¿Cuál es el uso del poder de Dios? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Eso incluye a todos aquellos que quieran creer. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y realmente, habiendo tanta muerte y tanta persecución y tanta oposición, a lo mejor no dudamos que hoy la haya, ¿verdad?, que hoy haya oposición. Sin embargo, ¿será que esa oposición puede detener el evangelio, el poderoso evangelio de Jesucristo? ¿Será
que es cuestión, ¿verdad?, de quedarnos con los brazos cruzados y pensar, ¿verdad?, que ese evangelio, el cual nos respalda a nosotros, ese poder tan grande, ese dunamis de Dios, puede ser detenido. Porque en aquel tiempo quiero pensar, ¿verdad?, que la mentalidad era una. Podrían detener a un cristiano, podrían matar a un cristiano o a más cristianos, pero el evangelio, el poderoso evangelio de Jesucristo, no podía ser detenido. En 1 Corintios, capítulo 1, en el verso 18 dice de esta manera: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Estoy leyendo el lenguaje actual para todos. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. ¿Verdad? Aún en la actualidad, hay quienes pueden pensar que de lo que hablamos, el Evangelio de Cristo, puede sonar como una tontería, ¿verdad? Puede sonar como una pérdida de tiempo. Ellos dicen, es que no hay nada más allá después de la muerte. Es que ¿quién nos asegura? ¿O cómo vamos a estar seguros de que esa promesa del Evangelio, esa esperanza del Evangelio de Jesucristo es real? ¿Cómo? Si nadie ha regresado de la muerte a decirnos que es algo. En realidad para muchos suena como una tontería, ¿verdad? En realidad para muchos es una locura. No hay coherencia en ello. Pero bien lo dice en esta parte también nuestro hermano Pablo. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, dice Pablo, ese mensaje tiene el poder de Dios. Leemos también ahí en el capítulo 2, verso 4. Me gustaría leerlo en esta otra versión, la Reina Valera, donde dice de esta manera: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿verdad? ¿De qué les hablaba Saulo? Del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. A ese poder de Dios se refería Pablo, ¿verdad? A ese poder de Dios que va más allá de sabiduría humana, de inteligencia para hablar, de denuedo para hablar, ¿verdad? Sino que el Evangelio tiene poder por sí mismo. De esa manera. También ahí mismo en 1 Corintios capítulo 4, verso 20,
Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si me acompaña también a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 5, donde dice de esta manera: cuando les anunciamos la buena noticia, no lo hicimos solo con palabras. Al contrario, cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien en claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes, ¿verdad? Por supuesto, el Evangelio era confirmado, ¿verdad?, por las señales que en este caso, pues los siervos de Dios, los apóstoles, llevaban a cabo. Hoy tenemos la escritura revelada de nuestro Dios, la cual es completamente suficiente para creer en el poder del Evangelio. El mensaje está completo, el mensaje puede ser escuchado por los demás. Falta, ¿verdad?, que todos estemos dispuestos a mostrar ese poder del Evangelio a los demás. Un poder que no se ha desgastado, un poder que no ha aminorado, un poder que sigue vigente, ¿verdad?, para todo aquel que quiera creer, como bien escrito está. Ya por último, ¿verdad?, vamos a ver unos versos más en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 11. Donde dice de esta manera: disculpe usted que tengo dos versiones y de repente me parece mucho más clara en alguna otra. Primera de Timoteo 1:11 dice de esta manera. Dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿A quién? Al escritor de Primera de Timoteo, ¿verdad? Una vez más, dice Pablo, el glorioso evangelio del Dios bendito. Y qué privilegio, ¿verdad? Dice que a mí me ha sido encomendado. Amados hermanos, ya casi para terminar, pues nos ha sido encomendado un evangelio con mucho poder. A cada uno de nosotros, creo que como hijos de Dios, se nos ha sido encomendado ese evangelio. Cuidemos pues en no caer, ¿verdad?, en esa apatía que pudiéramos caer, ¿verdad? Cuidemos pues el hablar del poder del Evangelio como el mismo Evangelio, ¿verdad?, merece que hablemos, ¿verdad? Como con ese poder, ¿verdad?, el cual tenemos que creerlo primeramente nosotros, ¿verdad?, en ese maravilloso poder, en ese glorioso evangelio, como dice Pablo aquí en Timoteo, para poder transmitirlo así realmente. Podemos pensar es que la gente pues no quiere escuchar, ¿verdad? Es que la gente cree en todo menos en el evangelio. Bueno, eso no es raro, pero mejor pensemos, ¿habrá algo que detenga el evangelio de Jesucristo? ¿Habrá algún otro poder que acabe con el evangelio o detenga el evangelio?
de nuestro Salvador Jesucristo. Pensemos pues en ello, meditemos en estas palabras de nuestro hermano Saulo y pensemos en el poder que tiene el Evangelio como para cambiar la vida de una persona como Saulo, ¿verdad? No podrá cambiar la vida de tanta gente que conocemos y que todavía no obedecen ese proyecto del Evangelio. Por mi parte, hermanos, es todo. Les invito a que meditemos en esta palabra y les doy muchas gracias por su atención a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio el poder presentar esta lección pequeña acerca del Evangelio, el poderoso Evangelio de Cristo, y sería para mí un honor poder volver a estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Berto. Pues primeramente no nos resta más que darle gracias a nuestro Dios, que salen sinceras de nuestro corazón, de lo más profundo de nosotros, por la palabra expuesta, porque es una realidad. Y cómo nos maravillamos nosotros del poder del Evangelio, que como nuestro hermano aquí nos ha enseñado, pudo doblegar a Saulo, que fue un gran siervo de Dios posteriormente. Lo hemos experimentado nosotros mismos. Gracias a Dios y a nuestro hermano Gil, porque también nos ha recordado que no hay nada que pueda ser capaz de detener o de vencer ese poder, y que al igual que lo dejó bajo la responsabilidad de los apóstoles, de la iglesia primitiva, ahora esa responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros. Y yo doy gracias a Dios con sinceridad, y a mi hermano Gil y a todos ustedes por esta palabra, porque me anima y me estimula, y espero que a ustedes también. Gracias. Vamos a ir a Dios en una oración, y después de la oración podrán el resto de los hermanos que están aquí comentar acerca de la lección o hacer alguna pregunta tal vez. Y le voy a pedir a mi hermano Hugo que abra su micrófono para ver si nos puede ayudar con la oración, hermano Hugo. ¿Me escucha, hermano Hugo? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ok. Vamos a ir a Dios en oración, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre. En esta noche, bendito Padre, vamos a usted en esta humilde oración, dándole las gracias, bendito Padre, por habernos permitido a cada uno de nosotros a través de este medio, haber podido estudiar una porción más de su bendita palabra. Gracias le damos, bendito Padre, porque sabemos que usted siempre dispone de siervos que se esfuerzan y luchan para que su evangelio, como acabamos de ver, sea llevado a otras personas que hoy en día no han escuchado. Sabemos, bendito Padre, que su palabra tiene poder porque así nos lo ha enseñado, y que hasta estos días, bendito Padre, lo podemos seguir mirando a través de ella, a través de las vidas de todos aquellos que hemos obedecido y que hemos hasta estos momentos tratar de llevar una vida diferente en la cual nosotros vivíamos, como lo hizo el mismo apóstol Pablo. Sabemos, bendito Padre, que su palabra tiene poder para muchas cosas, bendito Padre, y especialmente para poder penetrar en los corazones de aquellas personas que a veces nosotros pensamos que son duras de corazón, pero como lo hemos visto y usted nos ha enseñado a través de nuestro hermano, sabemos que su palabra tiene poder y seguirá teniendo, bendito Padre, por los siglos de los siglos.
Bendiga a nuestro hermano que en esta noche, en esta tarde, se preparó para compartir esta porción de su palabra con todos nosotros y con aquellos que la han escuchado. Bendiga a cada uno de mis hermanos que pudieron estar presentes, y también pedimos por aquellos que han tomado la decisión de acompañarnos, que ojalá y la próxima vez estén aquí con nosotros. Bendiga a cada uno de ellos, bendiga su palabra que ha sido expuesta por nuestro hermano Gil. Perdone nuestras culpas y nuestras ofensas si le hemos ofendido en cualquier manera, y todo esto se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, ¿me dejan comentar poquito? Sí. Cuando nuestro hermano Gil empezó o le puso el título a su clase, a su estudio, El Poder del Evangelio, enseguida a mí se me vino el versículo, ¿verdad?, de Romanos 1:16 al 17, porque nosotros sabemos la manera en la cual el apóstol Pablo lo obedeció y cómo ese mismo poder cambió la vida del apóstol Pablo. El hermano Gil nos enseñaba la forma en la cual antes el apóstol Pablo vivía persiguiendo a la iglesia, cómo los azotaba, el celo equivocado que tenía hacia las cosas de Dios. Pero este poder que hasta hoy en día podemos nosotros mirar a través de la palabra de Dios, sigue cambiando corazones, y como él bien dijo, ¿verdad?, hay muchos otros poderes que nosotros podemos mirar en esta tierra, pero también podemos mirar los fracasos que ellos llevan, o mantienen ese poder por cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, los gobiernos, 8 años, 4 años, y llega el momento en que ese poder se les acaba, o a veces ellos mismos fracasan. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios hasta estos momentos sigue triunfando, sigue cambiando corazones, y sabemos que la palabra de Dios nunca va a terminar, siempre va a ser permanente, va a ser para siempre. Podemos ver lo maravilloso que es la palabra de Dios, hermanos, cuando para nosotros es algo imposible, para la palabra de Dios no. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ese es el freno que nosotros nos ponemos en cuanto a predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio a otras personas. Nosotros mismos nos contestamos esas preguntas o nos damos esas respuestas de decir, es que yo no predico a esas personas porque no van a cambiar, porque ellos nunca van a entender. Pero podemos ver nosotros que la palabra de Dios ha cambiado corazones duros, corazones rebeldes, corazones que nunca, quizás nosotros, si nos ponemos a pensar, llegáramos a pensar que ellos fueran a cambiar, pero la palabra de Dios lo hace. Por ejemplo, rápidamente, y para darle parte a otro hermano, allá en Hechos 2, 36 al 38, donde dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para que recibáis el don del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, que la palabra de Dios es maravillosa. Primero la escuchamos, después penetra en nuestros corazones, nos lastima nuestra conciencia y llegamos a obedecerla. Entonces, de esa manera, hasta hoy en día el Evangelio tiene siguiendo la misma fuerza que ha tenido desde el principio hasta el fin. Así que gracias a nuestro hermano por esta enseñanza, y que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Hugo. Muy acertado su comentario, y se nota que el Evangelio está viviendo en su corazón. Que Dios le bendiga por ahí. ¿Algún otro comentario, hermanos? Hermano Andrés. Hermanos, pues muy contento, ¿verdad?, con esta lección. Siempre el mensaje más sencillo que pueda salir de la palabra de Dios es más poderoso que el mensaje que pueda salir de eruditos o de
personas que se conocen como sabias del mundo o profesionales. Me llamó mucho la atención la forma en que el hermano desarrolló el mensaje, hablando primero de cómo actuó el Evangelio en Pablo, un hombre sumamente difícil, ¿verdad? Un hombre que para muchos era imposible que este hombre cambiara su forma tan ruda de ser en contra de lo que él creía que era malo, ¿verdad? Y a favor de lo que él creía que era bueno, y estaba completamente equivocado. También el hermano abarcó a los religiosos, ¿verdad? Que ellos, cada vez que oyen la palabra poder, parece que siempre en su mente se dibuja lo sobrenatural, el milagro, la señal, el prodigio, y menosprecian la sencillez de la palabra de Dios, la sencillez del Evangelio, que ese es el poder que tenemos, ese es realmente el poder que Dios nos da. Dios no nos dio el poder de hacer milagros, no nos dio el poder de hacer señales y maravillas, pero sí nos dio el poder que está sobre todos los poderes, que es del Evangelio. Mientras que los milagros no eran para salvación, el Evangelio desde un principio fue para atraer a la gente al reino de Dios. Los milagros eran demostración de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros eran para confirmar que se era de parte de Dios, pero los milagros en sí no eran para salvación. Y el poder del Evangelio sí es para salvación. El Evangelio es para salvación, hermano. Muchas gracias, hermano José. Que Dios le siga ayudando en su predicación, en su trabajo. Ese es mi comentario, hermanos. Muchísimas gracias. No sé si, gracias hermano Andrés por su comentario. Disculpen, entró una llamada aquí, la tuve que rechazar. Pero tal vez el hermano Mario tenga algo que comentar o que decirnos. Mi hermano Mario. Hermano, dándole gracias al hermano por la lección que nos ha expuesto. El Evangelio es el poder de Dios. No hay otra cosa que pueda salvar al ser. El ser humano puede inventar muchas cosas, pero el único poder que Dios ha dejado el Evangelio lo encontramos en las Escrituras. Y fuera de las Escrituras no vamos a encontrar ese poder y no vamos a encontrar la salvación. Es ahí donde está el medio que Dios ha dejado para salvar al mundo. Todo el que va a la Escritura va a encontrar ese poder, porque ese poder va a cambiar la vida de cada persona para poder llegar a la salvación. Y es tan maravilloso que el Evangelio cambia los corazones más duros que las personas pueden tener. Muchas veces, lamentablemente, nosotros, ¿verdad?, hacemos juicios. Por ejemplo, alguien que está en la droga, entonces nosotros decimos, ¿cómo esta persona va a venir al Evangelio? ¿A qué va a venir al Evangelio? ¿A darnos problemas? Pues no, Cristo vino a morir por esa persona y debemos de amar a esas personas, predicándole el Evangelio. Que si esa persona llega a conocer el Evangelio y a obedecerlo, va a haber cambio en su vida para salvación. Y qué más el ejemplo, porque el hermano nos enseñó de Pablo. Así es. ¿Quién podía pensar que Pablo iba a cambiar? Que era muy cerrado en cuanto a su ley, a la ley de Moisés, y la defendía a muerte, como él decía. No cambió porque el Evangelio le recibió. Que muchas gracias, hermanos, y pues sigamos predicando el Evangelio para que las personas puedan venir al reino de nuestro amado Jesús. Gracias, hermano Mario. Pues sí, no nos corresponde a nosotros hacer decisiones de quién va a obedecer o quién no va a obedecer. Lo único que nosotros tenemos es la gran comisión que cae sobre nuestra responsabilidad o nuestros hombros ahora de predicar
Ya la decisión, si lo quieren aprovechar la gente, es de ellos y no de nosotros. Tenemos que predicar el Evangelio a todos y dejar a un lado nuestra manera de pensar o nuestros juicios o prejuicios, si va a ser provechoso o no va a ser provechoso a la persona, si va a surgir algo positivo cuando oye esa persona el Evangelio. Gracias, hermano Mario, por su comentario. Igualmente muy acertado, considero yo. No sé si haya algo más que los demás hermanos quieran decir, o le pasamos la palabra a nuestro hermano Andrés. Hermano Kim, ¿quería decir algo? ¿Necesita abrir su micrófono, hermano? Ahora lo hago. Ya está, ¿verdad? Ahí Ya. está. Pues darle las gracias, ¿verdad? Por los comentarios y por la atención, ¿verdad? Que han tenido a la lección. Me gustaría mencionar algo, ¿verdad? Es que cuando Saulo está delante de Jesús, ¿verdad? Jesús le dice esta frase, le dice, duro te de es dar cosas contra el aguijón. Y en realidad era una terquedad, ¿no? Era una obstinación. Se dice que el aguijón, ¿verdad? Era una vara de madera larga, la cual se afilaba de la punta. O también podía ser la punta de metal, ¿verdad? O podía ser de metal. Los agricultores la usaban los bueyes y un arado para preparar la tierra para la siembra. Cuando el animal no quería seguir, no quería continuar, se desviaba de su curso, el agricultor utilizaba el aguijón con el fin de dar un toque al animal para que continuara su camino o corrigiera su rumbo. Muchas veces en lugar de el animal corregir su rumbo, golpeaba el aguijón. Y mientras más lo pateaba, más se lastimaba. Yo creo que usó las palabras aceptadas, bueno, la otra versión, porque la creí no decía de esa manera. Pero mientras más el ser humano rechaza el poder del Evangelio, más se daña a sí mismo. Y Pablo se estaba dañando a él mismo, no solo al rechazar, ¿verdad?, sino al oponerse al Evangelio. Además me quería comentarles eso, ¿verdad?, y darle las gracias. Así es, gracias, hermano Kim. Muy acertado. Hermano Andrés. Pues, amados hermanos, agradecido con Dios y con ustedes que estuvieron aquí con nosotros. No vi más intentos de alguien más que quisiera entrar. Voy a investigar mis mensajes que envié, hermanos. Posiblemente hubo algún error por ahí, pensando yo que había enviado el código, aunque me extraña que, por ejemplo, usted, hermano Javier, usted lo recibió del hermano, se lo mandó el hermano Rangel. Sí, él me lo mandó, hermano. Fíjese, entonces quiere decir que si se lo mandó el hermano Rangel, fue el que yo le mandé al hermano Rangel, entonces usted sí pudo entrar fácilmente. En el caso del hermano Mario, no lo recibió. Me chequé en el Messenger del hermano Mario y no está registrado el código que yo le envié por medio de Messenger. Como que me engañó, como que lo envió, pero a final de tiempo no lo envió porque no estaba registrado. Entonces, voy a ver eso. Entonces, por eso yo pensé que era el mismo del otro, y no... porque no estaba. Antes, que estaba ahí, pero no. Y hermano Hugo, ¿usted lo tomó de mi muro o cómo lo hizo, hermano, usted? Abra el micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, yo nada más me metí a Facebook y me entré a su página y le piqué, de volada me mandó. Muy bien. Bueno, hermanos, pues yo voy a checar eso. Les agradezco mucho. Su micrófono, hermano Andrés.
¿Qué dice el hermano Hugo? Ándele para que vea lo que se siente. Hermano, pues muchas Necesitan la ley de gracias. diente por diente, ojo por ojo. Ándele. La ley del talión. Pues muchas gracias, hermanos. Muy agradecido y vamos a continuar con esto, si Dios lo permite, la siguiente semana. Voy a ponerme en contacto con el hermano Moisés y con el hermano González y el hermano Rangel para ver qué pasó con ellos, qué experiencia tuvieron. Gracias de Sí, nuevo, hermano José. Gracias, hermano Javier, hermano Mario, hermano Hugo. Muchas gracias, hermanos. disculpen, hermano, ¿esto nomás va a ser los lunes? Sí, hermano, nada más los lunes. No, ok. Ahorita. Hermano Andrés, un comentario, el hermano Néstor Sánchez Sí, señor. tiene un grupo por WhatsApp, y Sí. en ese grupo manda, bueno, él transmite por Zoom, pero tal vez te pueda ayudar, o tenemos que entrar a su página y encontrar el código cada lunes, tal vez. Sí, pues se puede mandar, es que todo depende de cuál programa estemos usando todos. Ujú. Si estamos usando todos el WhatsApp, se puede buscar que sea por el WhatsApp el código, ¿verdad? Si no por Ujú. medio del mensaje de texto del teléfono. Eso es más fácil, hermano, porque yo bajé la aplicación y ya la tengo en mi teléfono. Entonces, si Dios quiere, para el otro lunes nada más me voy a meter a la página y ahí va a estar. ¿En cuál? Pero va a ser nuevo, hermano Hugo. ¿Eh? Va a haber un código nuevo. Sí. Oh. Sí, o sea, va a haber un código nuevo cada semana hasta que yo investigue. El hermano Jorge González me comentó que hay una forma de registrar para que siempre sea el mismo código y eso nos evitaría muchos problemas. Pero Oh, sí. necesitaría platicar yo Bueno, con él. pero, bueno, un consejo, hermano, ¿verdad? Una opinión. Sí, hermano. ¿Por qué usted podría hacer un grupo de WhatsApp donde podemos estar todos y ahí usted envía links? Los que manejan el WhatsApp, lo manejan y lo conocen bien. Yo no soy muy afecto al WhatsApp. Inclusive no sé ni cómo aparezco yo o aparecen personas en mi WhatsApp si yo nunca los he metido y yo nunca he pedido que alguien me meta. Necesito. Pero, hermanos, ¿usted tiene WhatsApp, hermano Javier? Por ahí recibo yo lo de los hermanos de Colombia y de Chile, de algunos otros lugares por WhatsApp. Ok. Ya no Hermano, me hicieron ahí. hermano Hugo, ¿usted tiene WhatsApp? Si hermano, es el bajar la aplicación, ya se activa con los contactos del teléfono, es por eso que aparecen ahí todos. Ah, bueno, pero entonces no aparecerán los contactos que no están, ¿verdad? No, Ok. tenemos que tenerlos. ¿Y cómo le hago yo para registrar a un contacto nuevo en WhatsApp? Pónganlo en su teléfono, nada más baje la aplicación del WhatsApp y ya lo registra ahí y ya se queda. Como Bueno, en el teléfono, lo que usted tenga en contacto en su teléfono, cuando usted el WhatsApp, ahí a usted le van a aparecer todos los que usted tiene en su teléfono. hermano Gil, ¿usted tiene WhatsApp? Sí, hermano, sí, Ok. y sí nada más necesita tener los contactos de todos aquellos que quiera usted incluir. Pero eso es automático, automáticamente se pasan al WhatsApp. Sí, Ok. hermano. Entonces voy a tratar de ver esto, hermano, para hacerlo por WhatsApp. Parece que WhatsApp es más popular y es más fácil de usar que cualquier otro programa para poder comunicarnos. Así es, hermano. Sí. Entonces, pues hermanos, si Dios quiere, para la siguiente semana, yo estoy tratando de enviar el código de perdido una media hora antes. Si entran o luego, puede que todavía no esté yo ahí, yo trato de estar ahí media hora antes, pero si me separo poquito porque voy al baño o algo, no sé, ustedes insístanle por favor. Muy bien, sí. De todos modos, siempre tratando de estar antes de la hora de las 6 de la tarde para ustedes y que vendría siendo las 7 para mí. Para la siguiente semana, entonces, primeramente Dios, tendremos otro hermano invitado. Y la última semana, va a ser un tema que
va a preparar a alguno de los que estamos encargados de la plataforma. Luego lo damos a conocer eso. Entonces, muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Nos vemos, hermano. Que Dios les bendiga. Saludos a todos, por favor. Hasta luego. Linda noche. Igualmente, Dios les bendiga, hermanos.